Comenzamos, oyentes de Radio Sefarad, una nueva edición de este Por Israel en Voz con Israel Winnicki. Shalom. Shalom, ¿cómo están? Bueno, de nuevo aquí en tu programa, aquí en Radio Sefarad, para que nos cuentes, para que nos hables de asuntos judíos que trascienden y que llegan a la actualidad a través de un curioso calendario del que me has hablado off the record, porque tienes efemérides para compartir aquí y quieres comenzar con la del asesinato de Isaac Rabin, pero más que por ello quieres hacer una reflexión en torno a este asesinato. Sí. La diferencia que hay entre una democracia y una dictadura es que en la democracia se puede intercambiar ideas y opiniones, y tanto las de unos como las de otros son respetables. Yo puedo en un sistema democrático disentir con otra persona, pero yo voy a defender el derecho de esa persona a disentir conmigo con todas las fuerzas, porque es su derecho al vivir en democracia, al vivir en libertad. Por el otro lado, yo espero que esa misma persona defienda mi derecho democrático a opinar diferente, porque es mi derecho, y es mi derecho por vivir en democracia. Ahora, ¿qué pasa cuando en vez de utilizar los mecanismos de la democracia se llega a la violencia? Eso es lo que ocurrió con Yitzhak Rabin. Yitzhak Rabin, Zikaron Libraja, que todos saben su lucha por el Estado de Israel desde su juventud, cuando era miembro del Palmaj, su desempeño como embajador en Washington, su desempeño como comandante de las Fuerzas Armadas en la Guerra de los 6 días, su desempeño como primer ministro y como ministro de Defensa, todo. Es una trayectoria limpia, tuvo una trayectoria limpia y honesta. Políticamente, muchos no coincidimos con él en muchas cosas, sobre todo a nivel de ideología, pero era respetable, una persona respetable. Firmó el acuerdo de paz con Jordania, con Hussein de Jordania, y también firmó los acuerdos de Oslo. Personalmente, y perdonen que hable sobre mi forma de pensar, esos acuerdos fueron un error político, pero no voy a quitarle el mérito a Rabin de haber actuado de acuerdo a sus ideas y pensando en lo mejor para la Medina. Pero ¿qué pasa? Hubo gente que no pensó así. Hubo gente que lo consideró un traidor. Hubo gente que pidió su muerte. Y de ahí a pedir su muerte, a que hubiera un asesino, hubo un solo paso. El asesino sigue en la cárcel, sigue preso, fue condenado. Rabin, lamentablemente hace 26 años que está muerto. Pero él nos ha dejado un legado que va más allá de cualquier acuerdo que haya firmado con otros países o con los palestinos. El legado de él fue pensar primero en el bien del país, pensar primero en el bien del pueblo judío, pensar que es mejor la paz para Israel que la guerra. Él luchó toda su vida, conoció la guerra, conoció la muerte de amigos. Él quiso que eso terminara. Por eso firmó los acuerdos de Oslo. Repito, en mi opinión, fue un error. Pero él no lo hizo pensando en temas espurios, sino lo hizo pensando en el bien del país.
Y ese es el legado que debemos rescatar de Rabin. Actuar en bien del país, en bien del Estado de Israel, en bien del pueblo judío, aunque haya quienes disientan con nosotros, pero nunca permitir que vuelva a repetirse lo que ocurrió con Rabin, que elementos antidemocráticos instigaron a la violencia y esa violencia terminó con un magnicidio. Nunca más violencia política en Israel. Nunca más. Es la única forma, es la mejor forma de honrar la memoria de Rabin. Con esta reflexión que hace Israel Winicky comenzamos el programa hablando de ese asesinato de Isaac Rabin. Ahora, para terminar, para continuar con este Por Israel en Voz, tenemos otra fecha destacada en el calendario de la que nos quieres hablar. Sí, algo ocurrido en 1975. Según el calendario judío, el día 12 de Heshvan, que coincidió con el 16 de octubre de 1975. En ese gran circo llamado Organización de las Naciones Unidas, se aprobó una resolución declarando que el sionismo es racismo. En esa época era embajador en la ONU Chaim Herzog. Él destacó la ironía de la votación, que justamente ocurría 37 años después de la noche de los cristales rotos. En ese entonces, ¿quién era secretario general de la ONU? Kurt Waldheim, que después fue acusado de crímenes de guerra mientras servía como oficial alemán. Ahora bien, ¿qué es esto del sionismo y racismo? Se puede refutar directamente con lo siguiente. Por empezar, el sionismo no es una ideología política, es un movimiento. Y como en todos los movimientos hay izquierda, centro-izquierda, centro, centro-derecha y derecha. Hay una izquierda laica, hay una izquierda laborista, hay un centro laico, un centro-derecha laico, una derecha nacionalista laica y una derecha nacionalista religiosa. Todas las ideologías unidas. Otra cosa, el sionismo que es el movimiento de liberación nacional del pueblo judío, construyó el Estado de Israel. Y en el Estado de Israel conviven árabes, musulmanes, cristianos, drusos, bahá'ís, judíos, ateos, ortodoxos en materia religiosa, reformistas, y a nadie se lo persigue. Hay negros, blancos y caucásicos. Todos conviven con iguales derechos, iguales obligaciones. Entonces, ¿de qué racismo hablan en el sionismo? Es más, la forma más fácil de refutar esto es la alianza de los judíos etíopes. Miles de personas de color, como dijo William Safire, miles de personas de color están siendo trasladadas a un país no encadenados, sino con dignidad, no como esclavos, sino como ciudadanos. ¿De qué racismo me hablan? Al final, en el año 1991, esa resolución fue derogada, pero todavía los enemigos del Estado de Israel siguen utilizando esa declaración, esa resolución de 1975 como caballito de batalla para atacar el sionismo. Señores, el sionismo es un movimiento de liberación nacional y como todo movimiento reúne todas las ideologías y el sionismo no es racismo, el sionismo es liberación, es respeto, es democracia y es el Estado de Israel libre y soberano. Bien, pues hasta aquí Por Israel en Voz. Como siempre, les esperamos en otra nueva edición y a ti, Israel Winicky, pues como no puede ser de otra manera,
estaremos contigo para que nos cuentes todos estos asuntos que gustas de compartir con los oyentes de Radio Sefarad. Será hasta la próxima, si Dios quiere.